Hermano, que el Señor me les bendiga rica y abundantemente. Quien le habla, su hermano y su amigo Abisaí Cortés, en su programa Vientos de Gloria, que se transmite principalmente por su canal Radio Sonando la Trompeta Final.org de mi hermano y amigo el pastor Daniel Peña. Hoy, como de costumbre, queremos compartirle algo de la palabra del Señor que Él mismo desde el cielo nos regala por su misericordia la oportunidad de poder compartir palabra de vida. Hoy queremos ir directamente al libro de Isaías. Seguimos con Isaías, gran profeta de Dios. Y queremos compartir con ustedes de ese libro de Isaías el capítulo 40. El capítulo 40 del libro de Isaías, y queremos regalarle algo que el Señor, ¿verdad?, trabajó a nuestro espíritu y nos bendijo muchísimo. Es el libro de Isaías capítulo 40, el versículo 8. Vamos a usar la perícopa, o sea, vamos a estar trabajando del 1 al 11 y otros detallitos, pero queremos, ¿verdad?, darle ese punto o empezar con ese versículo, que es el 8, que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Queremos orar y hablar bajo el tema viviendo con esperanza. Viviendo con esperanza, y vamos a presentarle al Señor esto que queremos compartir con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Abba, dándote gracias por esta oportunidad, deseando de todo corazón que sea tu Santo Espíritu transmitiendo esta verdad y trabajando en el corazón de cada uno de mis hermanos, como aquellos que te sirven y que te invocan, Padre, como aquellos que aún no te han conocido. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú transmitiendo esta verdad de una forma clara, contundente, precisa, que bendiga la vida de mis hermanos, para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amados, cuando leemos el libro de Isaías en el capítulo 40 y vemos esos versículos, y quiero leer e ir exponiendo algo. El escritor de Isaías, o el profeta, ¿verdad?, comienza diciendo: consolaos, consolaos a mi pueblo, dice nuestro Dios. Habla el corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo de servicio duro ya cumplido, que su pecado es perdonado, que ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y rebaje todo monte y collado, lo escabroso se vuelva llano y las breñas planicies. Se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Una voz decía: grita, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un monte alto, tú que anuncias buenas nuevas a Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de buenas nuevas a Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ve aquí a vuestro Dios. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo sojuzgará para él. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga va delante de él. Como un pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente a los que amamantan. Palabra de Dios es esta, leída es esta. Cuando vamos al contexto de esta palabra,
y buscaba, me edificaba mucho. Leí y busqué algunos autores, algunos amigos, teólogos del pasado, ¿verdad? Cómo hablaban acerca de la importancia, ¿verdad?, de esta palabra. Cuando leí o estudias, hay quienes opinan, ¿verdad?, que el libro de Isaías fue escrito por 3 Isaías distintos, algunos hasta 4, y está bien. Leía un comentario de otro amigo escritor y me edificó mucho, me gozó la forma como él establecía y estipuló que había sido el mismo Isaías que había escrito todo el libro llamado por su nombre. Y él exponía las razones y él decía, mira, en la Biblia hay 66 libros. Y así mismo en el libro de Isaías hay 66 capítulos. Él decía, mira, el libro de Isaías, los primeros 39 capítulos hablan acerca del Antiguo Testamento, los pactos, etc. Y asimismo, los primeros 39 libros de el canon bíblico habla acerca de la antigüedad, antiguos pactos, etc. Los últimos 27 capítulos de Isaías hablan de la gracia y de aquel mover futuro, reino milenario. Y asimismo, los últimos 29 libros de nuestro canon bíblico nos hablan y nos expresan el evangelio y la gracia de Dios recibida a nosotros. Comenzando por ahí, me edifiqué mucho. Él hablaba también acerca de esta profecía. Había sido dada de parte de Isaías a una nación que sería llevada cautiva. Cuando tú vas y ves el capítulo 36 hasta el 39, que me edificó y me gocé muchísimo y que hablé de él, acerca de las señales, que todavía hay más que sacar de ahí, y más adelante quiero compartir de ello, de lo que el Espíritu Santo ministraba a mi espíritu acerca de las señales. Pero cuando tú ves esos capítulos que hablan del avance que hubo a Siria, de la amenaza que hubo del rey de Asiria hacia el pueblo de Judá para que fuera llevado cautivo, y cómo Dios acudió en su ayuda y bendijo a esta nación, y su nación, ¿verdad?, no fue llevada cautiva, sino que el rey Senaquerib fue muerto por sus hijos, y allí los soldados, hubo una matanza grandísima por el ángel de la muerte. Pero Isaías ve, Dios le permite ver hacia el futuro, 150 años después, lo que acontecería. Por eso en ese capítulo el escritor dice doblemente apagado, es decir, doble cautiverio. El primero, el rey de Asiria, que sería ese cautiverio, sería llevado por Asiria, por Babilonia, perdón. Y el otro, el de los romanos. El punto es que cuando el escritor anuncia y dice consolaos, es una palabra que está dando hacia esa generación que será llevada cautiva y luego de 150 años volverá y retornará hacia su nación una vez más. Isaías, Dios le muestra y vive en un momento, una época donde, por decirlo así, los reyes con quien él estaba, que le consultaban, fueron reyes piadosos. No reyes perfectos, pero reyes que de alguna manera u otra amaron a Dios o el precepto bíblico con sus errores. Y allí estuvo Isaías para aconsejar y bendecir y dirigir a esta nación. Isaías lanza la palabra, da una profecía y dice que a esta generación que será llevada cautiva vendrá un consuelo. Y la palabra dice en el versículo 8, y es doble referencia, ¿verdad? En el versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cuando buscaba ese versículo, tratando de buscar el contexto completo, me di cuenta que había un vacío o no se comentaba acerca de ese versículo. La palabra de Dios permanece para siempre. Y aunque tenemos parte, ¿verdad?, del cumplimiento de esa profecía, cuando Jesús vino a la tierra y como Juan el Bautista, Mateo escribe que era ese que Isaías iba escrito, de la voz que anuncia y clama en el desierto, también no es menos cierto que también una referencia hacia el futuro. Y aquí el Espíritu Santo ministraba hacia viviendo con esperanza.
Esta gente o este llamado de parte, ¿verdad?, de Dios hacia su pueblo es vivir en esperanza en un momento de cautividad. Es vivir con esperanza en medio de un momento sombrío, en medio de un momento difícil, en un momento de crisis, de inflación, de enfermedad, de muerte. En medio de ese caos, los invita a vivir con esperanza y que se levante y digan, aleluya, esa palabra, consolaos, traigan consuelo, hablen consuelo. ¿Por qué? Mira esto, meditaba en esta palabra cuando el Espíritu Santo la transmitía a mi espíritu y me gozaba, porque además de la ayuda y de lo que estaba buscando y estudiaba o leí un poco, el Espíritu Santo ministraba, revelaba a mi espíritu de la importancia que este pueblo había sido para él. Dios había tratado con el mundo, luego usa y llama a Abraham para a través de él mostrarle al mundo cómo se vive una vida cuando Dios es quien habita contigo. El pueblo de Israel, Dios había hecho un pacto a través de él y el pueblo con Moisés en el monte Sinaí. Allá en ese monte, Dios había establecido y había dado una ética de vida para ese pueblo llamado Israel. Pero antes le dice a este pueblo, o los llama, que él va a ser su Dios, ellos su pueblo, y que van a formar un pacto que está constituido por dos partes, entre si obedeces o desobedeces. Si obedeces, vendrá bendición; si desobedeces, vendrá maldición. Esta gente, cuando tú vas dentro de la palabra, reafirmaron y dijeron, sí, creeremos todo lo que tú has dicho. Sellaron esa palabra diciendo, obedeceremos lo que has dicho. Y era un pacto constitucional, ¿verdad? Era un pacto constituido entre lo correcto e incorrecto. Ahora, esta generación futura que está ahí cuando Isaías está hablando, fue una generación que había hecho lo malo a los ojos de Dios. Ya sea el rey, ya sea los sacerdotes no habían hecho su trabajo. Dios comunica esta verdad y llama a profetas a alinear al pueblo. Pero el pueblo desobedeció y fue llevado cautivo. Pero mira lo poderoso que el Espíritu Santo ministraba a mi espíritu. Me hacía ir hacia Abraham. Dios había llamado a un hombre a Abraham, a lo cual habían hecho y formado una amistad sumamente hermosa. Una amistad tan poderosa que me puse al nivel de Abraham y me puse en lugar de Abraham y pensé en mis hijos y me edifiqué y hasta lloré. Pensé en mi hija, pensé en mi hijo, y como si yo estuviera compartiendo una taza de café con este ente espiritual y con esa voz divina. Y mientras compartíamos, el mismo Dios del cielo colocar y me permitiera ver quién sería la esposa de mi hijo, quién serían mis futuros nietos, quién sería el esposo de mi hija, quién serían mis futuros nietos, dónde vivirían, en qué estado o en qué municipio, o si aquí estarían y se hospedarían las generaciones futuras. ¿Cuál sería su trabajo? ¿Cuál sería su llamado en el Señor? ¿Caminarían en la verdad? Todo un panorama amplio. Esa fue la amistad que tuvo Abraham con Dios. Dios le muestra que a su generación, que a su generación le muestra cómo serían llevados cautivos y que de ahí los retornaría hacia atrás. Dios le muestra todo el plan a un hombre llamado Abraham, que fue su amigo. Y esto fue tan poderoso porque cuando Isaías llama a este pueblo, le está diciendo, oye, consolaos a mi pueblo. Doblemente ha sido el pago por su pecado, pero de allí yo los voy a sacar. ¿Tú sabes por qué los voy a sacar? Porque la palabra que yo le di a mi amigo Abraham, que le prometí que de su generación, y después de pacto lo afirmé con su generación, con David y con otros pactos que hice, que de ahí nacería el Mesías. Esa palabra que yo le di ha pasado generación. Por eso dice, la hierba se seca y generaciones, porque han pasado, unas generaciones han pasado y posiblemente pasarán muchas más. Pero allá, donde quiera que estén esparcidos, de allí yo cumpliré mi palabra. Yo le di una palabra a mi amigo Abraham y esa palabra nunca retornará tras vacía. Esa palabra que yo le dije a mi siervo Abraham, que yo bendije su generación, esa palabra fue un pacto incondicional. Esa palabra nunca
Es decir, Dios hizo un pacto con Abraham y dijo, de tu generación, Nazokai, y no hay condición alguna. Solamente Abraham te daré una condición. Una sola. Pero será el sello, la marca de que en efecto este pacto construido entre yo y tu simiente, tu generación. Esa marca es la circuncisión. Ahora mira qué poderoso el poder escuchar la voz y algo visible, algo por escrito. Y cuando tú vives en esperanza, ahí voy, para no dejarlo a mitad. El libro de Pablo, a los Romanos, capítulo 4, te explica que a la generación de creyentes, la señal de que también ha sido bendecida con el pacto con Abraham es la fe. La fe que tuvo Abraham antes de ser circuncidado. Tienes que ir al libro de Romanos, capítulo 4. Y esa marca es tu fe. Ahora la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Ahí tienes audición y visión. Y por eso cuando Dios da esta palabra, dice, no importa, oye Isaías, llama a la cautividad, da una palabra que donde quiera que se encuentren van a ser consolados. Ahora mira bien, esa palabra era para una nación llamada Israel y marca hacia el futuro de un reino glorioso que será con poder, donde Jesús reinará por 1000 años en la tierra. ¿Qué enseñanza aprendemos de este capítulo 40 del libro de Isaías? Y el Espíritu Santo ministraba algo bien poderoso a mi vida, que era algo personal, que necesitaba escuchar. Y el Espíritu Santo ministró y me gocé. Pero cuando cogemos este capítulo para sacar una enseñanza, ya sea a la iglesia o a una persona no creyente, tendremos que ir al libro de Mateos. En el libro de Mateos, el capítulo 4, 5, y voy a buscarlo, está por ahí los apuntes, está el Sermón del Monte. Y en ese Sermón del Monte vemos algo bien glorioso. Vemos que Moisés fue establecido desde el monte Sinaí y se le dio un canon, una ética, un manual de vida hacia esta nación de parte de Dios. Ahora vemos a Jesús en este monte, que no señala cuál es el monte, pero está en ese monte y desde el monte levanta una ética y le habla a un pueblo de cómo se debe vivir en este reino que se había establecido. Acuérdense en que Mateo no está viendo a la iglesia porque está pensando que es puramente a los judíos. Ahora nosotros nos hemos beneficiado de este nuevo pacto. Cuando vemos lo que Jesús está hablando a través del Sermón del Monte, es una ética de vida de cómo debe vivir una persona que es partícipe de esta bendición o de ese toque, ese pellizquito de gloria, como dice Pablo, que nos ha tocado saborear hasta que llegue la plenitud. En ese Sermón del Monte, Jesús empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando tú vas al libro de Isaías 40, versículo 1, dice, consuela a mi pueblo. Y ya ese es un consuelo que vino y que vendrá. Ahora Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y les dije que es una ética de vida. El primer punto que les mencioné para no tocar el Sermón del Monte, Jesús está diciendo, oye, tú, si eres parte de esta estructura que has venido a ser parte y construirte hijo de Dios, lo primero que te enseña es, tú no puedes vivir una vida de altivez. Debes ser una persona humilde de espíritu, no pensando ser mejor que otro en ningún aspecto de vida, sino que tú eres dependiente de mí. Ahora, lo segundo que le dice es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquella persona que es consolada es aquella persona que estaba viviendo muerto en delitos y pecados y acude al Padre en búsqueda de ayuda, y a través del sacrificio de su Hijo encuentra consuelo, encuentra esperanza y libertad de culpa. Pero mira qué poderoso que es un llamado el que se nos hace a vivir una vida de ética. Ahora, le dije que el tema era viviendo con esperanza. Isaías estaba haciendo un llamado a esta generación a vivir con esperanza. Y le dice los puntos, y cuando tú escuchas, dice consuela,
clama, alguien que oye y la palabra de Dios permanece para siempre. Así que te está hablando de la vista y te está hablando de la audición. Ahora, cuando nos toca a nosotros como creyentes, esa palabra vivir con esperanza, es que en nuestros tiempos sabemos que son momentos difíciles, son momentos duros, son momentos que a veces nos toca la ansiedad. Y había un amigo y escuchaba un pastor a través de las redes que hablaba que en este tiempo y prontamente las cárceles psiquiátricas, perdóname, los centros de psiquiatría estarían a la par de lleno con las cárceles, de la crisis que habría de salud mental. Y tú ves estos acontecimientos que están pasando a nivel del mundo y la gente vive en ansiedad, la gente vive cargado, con un estilo de vida que te han presentado y al no tener el capital para seguir este estilo de vida, te deprime, porque no tienes el grito de la moda último, porque no tienes el último vehículo y tantas situaciones, enfermedades y procesos que hacen que la gente se cargue. Y es un llamado a la iglesia a gritarle al mundo que en Cristo hay consuelo. Y vengo a decirte a ti que me estás escuchando, amigo, que si aún no has venido a Cristo, en Él hay consuelo, en Él hay esperanza. Y tú me dirás, pero ¿cuál es la diferencia? Si yo voy a la iglesia, a mí todo me sale bien, yo voy... A ver, te invitamos a Cristo. El libro de Segunda de Pedro, mira esto. En Pedro, o Segunda de Pedro, para ir cerrando. Capítulo 2. Dice... Aleluya. Voy para allá. Aleluya. 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 Dice, el apunte se quedó allá, que la palabra profética más segura, la palabra más, pero antes en ese mismo capítulo de Segunda de Pedro, después les prometo buscarla así y traerse, que se me quedaron los apuntes. Dice que antes de que Pedro escribiera esto, él tuvo y habla y dice, mira, ¿saben qué? Yo escuché una voz divina en el monte de la transfiguración. Cuando Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo gran gozo. Pedro exclama y dice en Segunda de Pedro, ahí en esa parte, para no tomar tiempo y estar mucho rato tratando de buscarlo, porque están los apuntes. Dice que pues, cuando Pedro da esa palabra, dice que lo que él escuchó, él fue testigo de escuchar la voz de Dios cuando le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo gran gozo. Y la palabra del Señor dice que eso fue la ayuda aún para creer aún más, para reafirmar aún más la palabra que había sido escrita por los profetas. Hoy tenemos la bendición y la oportunidad que tuvo Adán. Adán tenía contacto divino. Todos los días hablaba Dios con Abraham. Y a través de Jesucristo se ha restaurado ese camino entre nosotros y Dios el Padre. Por ende nosotros tenemos la oportunidad y tenemos la dicha de que en un momento, en un mundo hostil, duro, difícil, podemos vivir con esperanza. Tenemos la oportunidad de poder escuchar la voz de Dios y también tenemos la oportunidad de palpar y leer con nuestros ojos su hermosa palabra. Ahora, primer lugar, como creyente, si no has disfrutado del beneficio de ser creyente, de escuchar la voz de Dios, mi primera invitación es que le pidas a Dios que tú deseas escuchar su voz, que Él ministra a tu espíritu, que Él te hable. Y segundo, que también tengas contacto a través de su palabra y que te invite a través de esa ética de vida que Jesús habló, a ser un mejor creyente y un mejor servidor de Jesucristo. Ahora, a ti que posiblemente nunca has pisado una iglesia,
nunca has tenido contacto o has tenido la oportunidad o el deseo de hablar con Dios, no has tenido la oportunidad de ir a su palabra, eres un nuevo creyente o no has nacido de nuevo, te hago una invitación. Esta invitación de hoy a vivir con esperanza no es a decirte que todo te saldrá bien. Isaías le está diciendo a esta gente: consuelen en momentos de cautiverio. Él no les está llamando a un mundo perfecto, le está llamando a un mundo donde Dios, cuando da una palabra, Él la cumple. Y es a ese mismo Dios que hoy te referimos, para que tu vida, tú puedas vivir todos los días una vida con esperanza y no ansioso por el día a día, por el diario vivir. Te invito a que inclines tu rostro y que invites al Dios del cielo a entrar a tu corazón, a entrar a tu vida a través de su Espíritu Santo, para que Él sea quien ministra tu espíritu, tengas la oportunidad de oír la voz divina, además de tener contacto con su palabra. Y cierro con esto. La Biblia, hay ciertas palabras que son bien poderosas. La palabra vida en la Biblia aparece 451 veces, pero hay otra palabra que aparece 365 veces, y es la palabra no temas. 365 días, un día por año. La palabra dice no temas. Y es la invitación que te hacemos hoy. Cuando tú vienes a Dios en oración, le pides que te perdone y le dices que quieres vivir una vida, una ética cristiana en base a lo que Él establece y lo que Él escribió y lo que Él dijo. Tienes la oportunidad más hermosa del mundo de vivir una vida con esperanza, sin miedo al día a día, sino confiando, sabiendo que Él te ha dicho, no temas. Por eso, vivir con esperanza, aprendemos a vivir con esperanza cuando nuestros oídos y nuestros ojos están pegados con aquel que lo escribió todo, con el que tiene el plan desde el principio y tiene el fin. Vive con esperanza, es el llamado de hoy. Vive con esperanza cuando Cristo viene a morar en ti. Si tienes el deseo de venir a Él, hoy quiero orar por ti y pedirle que tú repitas esta oración conmigo y decirle: Padre, yo quiero vivir con esperanza. Hoy me arrepiento de mis pecados y de querer vivir la vida no de acuerdo a lo que tú has establecido, sino a mi forma de vida propia. Yo te pido que tú me perdones, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, que tú restaures y transformes todo en mí, que tú vengas a morar en mi corazón y que me permitas escuchar tu voz y que me permitas tener contacto con tu palabra y vivir acorde con lo que está escrito en ella. Sé mi Señor y mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Por último, quiero orar por ti, por la iglesia de Cristo, por aquel que está caminando en fe, que no has tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios y tener contacto a través de su palabra, para que hoy, como Elías oraba por Eliseo, tus ojos sean abiertos, tus oídos sean abiertos y tú puedas disfrutar de una relación mucho más profunda e intensa con el Padre. Es necesario que aprendamos a disfrutar nuestra comunión con Dios. Así que oro y cerramos con esto. Vive con esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, hoy clamo por mis hermanos que puedan estar viendo esta palabra. Yo te pido, mi buen Dios, que seas tú hablando a su corazón. Que tú transformes su mente, su corazón, su vida. Que su mente pueda ser renovada. Que ellos puedan ser transformados, cambiados hasta la imagen. Clamo por aquellos, Padre, que han de creer en ti, para que seas tú obrando en ellos, transformando su mente y su vida. Clamo por tus hijos, aquellos que se encuentren ansiosos, cargados, enfermos, tristes. Que sea tu luz, mi buen Dios, en medio de la oscuridad, así como lo avisa Isaías, alumbrando los ojos de su entendimiento y trayendo transformación a su vida para gloria y honra de su nombre. Dale la oportunidad a tus hijos que aún no han tenido la oportunidad de escuchar tu voz hablando de su espíritu, que hoy ténganlo a bien clamar para que seas tú, dándole esa bendita oportunidad. Dale sabiduría para entrar en tu palabra, Padre, y que podamos vivir una vida cristiana, no a nuestro modelo, sino lo que tú estableciste,
en tu palabra. Oro todo creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Deseo de parte de Dios que haya sido de bendición para tu vida. Y si conoces a alguien que puede ser edificado y bendecido, comparte y dale like. Así hasta que un próximo programa, Vientos de Gloria. Dios te bendiga.